Aquí estamos de vuelta con Hilda Bustos, secretaria general de la Unión Obrera Gráfica. ¿Así es? Sí. Secretaria general de la Unión Obrera Gráfica. ¿Qué hace una mujer al frente de un gremio gráfico cuando supuestamente ha sido históricamente una tarea de varones? Bueno, yo empecé a trabajar en la actividad gráfica allá por los 80. Todavía no estaba normalizado el sindicato y bueno, por distintas circunstancias fui a dar a la Editorial Córdoba. El diario Córdoba. El famoso diario Córdoba, que en ese entonces también editaba el diario, perdón. Tranquila, que te... No sé por qué, pero esto está medio... A ver, levántate un segundo. Te ubicamos bien. Ahí está. Ahí están, mejor. Gracias. Que en ese entonces también editaba el diario Tiempo de Córdoba. Sí. Famoso proyecto de Astori. De Astori. Cuando yo llego a la editorial, ya Astori había comprado la editorial a su antiguo dueño. Y bueno, había puesto en marcha este proyecto periodístico y se dio justo también con la modificación de los sistemas de impresión. La incorporación de las mujeres en la industria gráfica. Hasta ese momento eran los linotipistas, se llamaban. Los linotipistas, porque el sistema era de impresión en caliente. A partir de la impresión offset en frío es donde se modifica todo el sistema y eso produce también la incorporación de mujeres, sobre todo en algunas tareas que tenían que ver con la preimpresión. Por supuesto que la impresión ya era otra también y estaba a cargo de la rotativa. En esas circunstancias cuando yo ingreso a trabajar en la actividad gráfica y bueno, fue un lugar que en el que duró poco, digamos, la tranquilidad. Fue una empresa vaciada y finalmente, bueno, terminó en los años 90, pero no sin antes haber sufrido 3 quiebras y haber pasado por numerosos conflictos en los cuales, bueno, la mayoría de quienes participamos de esa lucha por conservar la fuente de trabajo y los derechos, terminamos de una u otra manera teniendo actividad sindical, tanto en la Unión Obrera Gráfica como en el entonces Sindicato de Prensa y Círculo de la Prensa, que estaban intervenidos. ¿Por qué hubo tres procesos de quiebra? ¿Por qué se fundió esa empresa, diario? Porque fue vaciado. Yo creo que con el tiempo por ahí las cosas parecen más claras. Incluso hemos hablado con algunos compañeras y compañeros de esta historia y sí, hubo un vaciamiento, hubo un proyecto, creo que era un proyecto político muy claro que tenía Astori. La Fundación Mediterránea. Sí, la Fundación Mediterránea. Que por lo cual el Tiempo de Córdoba, por ejemplo, era el diario que iba a continuar con la línea de sostener la cuestión económica de la dictadura. Creo que la finalidad era seguir sosteniendo los principios económicos de la dictadura. Y se produce un vaciamiento porque bueno, había un inmueble que tenía una ubicación valiosa, que estaba en General Paz y casi La Rioja, y yo creo que ese fue el motivo. También tiene mucho que ver con el accionar de La Voz del Interior como un medio monopólico y que también de alguna manera contribuyó a que los 2 diarios desaparecieran. Esto había sucedido antes con Los Principios, en el año 82. Ya estaba, para cuando suceden estos conflictos con la Editorial Córdoba, Los Principios también había desaparecido. Y los diarios que vinieron después, ninguno ha tenido la suerte ni la posibilidad de afirmarse, siempre, ¿no? No, yo creo que tuvo que ver mucho el accionar de cómo se fue configurando la cuestión monopólica en Córdoba también. No nos olvidemos que todo esto sucede entre el 82, en el caso del Córdoba empieza el conflicto en el 83,
y para el año 92 ya no había ninguno. Y en el 2000 se produce el desembarco del grupo Clarín Nación en ese momento en Córdoba, comprando a través del grupo Cimeco la mayoría de las acciones de La Voz del Y Interior. un poquito antes, el intento de Julio Ramos de largarse con el diario en Córdoba, bueno, sí. y tampoco anduvo. Tuvo un Tampoco techo. anduvo, tuvimos un conflicto en ese momento también, cuando se deja de imprimir La Mañana de Córdoba. Bueno, La Mañana de Córdoba tiene otro devenir, donde tampoco estuvo ajeno a la cuestión política, pero finalmente Son desapareció. todos Perdón, proyectos políticos, son todos, pero proyectos todos han políticos. padecido una misma situación que ha hecho que La Voz del Interior se afirme como monopolio, que es el problema de la distribución. Había una empresa que si vos no tributabas, Lerchundi. Lerchundi. ¿Existe Lerchundi. todavía Lerchundi? No, Lerchundi era vos, para Pero poder ya a poner esta el diario altura- en el kiosco colgado, habría que arreglar con ellos, y si no, no te lo colgaban y el canilleta no vendía el diario. Y después vino la debacle tecnológica. también. Y como curiosidad, el sindicato Canillita, ¿tenía alguna influencia, algún poder en...? Sí, ellos negociaban dentro de sus posibilidades. Obviamente que intentaban que los canillitas pudieran quedarse con un porcentaje siempre mayor de lo que era la venta de los diarios. Lo que pasa Y es que en ese negociaban sentido con Lerchundi. la voz del interior influía muchísimo Claro. en qué era lo que se vendía. O sea, ellos negociaban con mayor, por supuesto, favoreciendo mucho los intereses a veces de los canillitas, pero era desfavoreciendo a los demás diarios. Y en este caso el Córdoba creo que era el que más tenía, que más sufrió las consecuencias en esta cuestión distributiva respecto de las políticas empresarias de La Voz del Interior. Y ahí el que aparecía era Lerchundi, como que si fuera la Lerchundi. traba fuera Lerchundi, cuando en realidad era una política empresaria de La Voz del Interior para ser hegemónico. ¿Y quién era el dueño de Lerchundi? Lerchundi. Lerchundi, ¿Y qué fue de la vida de don Lerchundi? no sabemos, No sé, falleció. creo que finalmente terminó Porque la nueva, no la nueva solo- mañana en el local de Lerchundi, ahí en la calle. No solo En la diario calle distribuía. Obispo Salguero. Obispo Salguero. ¿Cómo? Sí. No solo diario distribuía. No, imprimía, No, imprimía todo. libros, repartía libros, No, tenía reparto de todo el papelería. material. Todo material Hoy fíjate, que se vendía en los kioscos. estoy recordando con el paso de décadas ya, ¿no es cierto?, el poderío que ha adquirido una empresa de Buenos Aires que distribuye, ¿saben qué? Las figuritas de fútbol. Mira, Ah, sí. En el último mundial, con el último mundial hicieron estropicios Sí. con el bolsillo de los kiosqueros y con el bolsillo de los padres que tenían y de los abuelos que teníamos que comprar la figurita a los chicos, ¿no? bueno, Lerchundi hizo estropicios en Córdoba con la industria gráfica. Bueno, así Manejando el que papel. en toda esta historia aparece Hilda Bustos y se introduce en el gremio. Sí, yo tengo siempre tengo un gran recuerdo por esos primeros años en la editorial Córdoba, donde creo que aprendimos mucho, sobre todo de los gráficos más viejos. Había Eran todos maestros. maestros. Entre los gráficos y entre los periodistas. También. Tengo un especial recuerdo por los mellizos de Chico, por un montón de gente que tenía una disciplina muy grande respecto de la cuestión sindical. Y yo siempre cuento una anécdota que fue en el 81. En julio del 81 se da el segundo paro de la CGT de Gualdini. Y yo recuerdo que hicimos una asamblea. Hay que tener en cuenta que el director del diario era el coronel Flores, que había sido director del Liceo Militar General Paz. O sea, un tipo que no era muy blandito ni tenía buen ¿El carácter. director de qué diario? Del Córdoba, El Córdoba. el coronel No lo René tengo Flores. presente. Sí, Sí. sí. Incluso Él fue. estuvo una época en que todos los medios de Córdoba están en manos de militares. Todos. Sí. Pero no tuvo Romero Vitorica. No, Romero Victorica llega después. No, después. Ah, perdón. Cuando, sí. cuando en la Ok. cabeza de Astori entra la necesidad de relacionarse con la rancia sociedad cordobesa y lo pone Romero Victorica. Pero ya a esta altura también el conflicto se veía venir. Y estaba el coronel de director del diario,
hacemos una asamblea, tanto los compañeros en este caso del sindicato y del círculo de la prensa, Por ahí una asamblea, andábamos. por ahí andábamos. Y bueno, en el caso nuestro hicimos una asamblea y uno de ellos, de los compañeros de chicos, unos mellizos, dice, ¿qué dice el sindicato? Pero ya habían hablado con Malvar que, a pesar de que no tenía mandato, Juan Malvar había sido el último secretario general electo. Un viejo dirigente radical. Muy, muy amigo de Tosco. El Juan. Juan no estaba en funciones, pero estaba. Y otro dice, no, el Juan dice que hay que parar. Entonces, Dichico dijo, ¿y entonces qué estamos discutiendo? Hay que parar. Y bueno, siempre lo cuento porque es como que fue una de las grandes lecciones que recibí en mi vida realmente. Y dije, bueno, es esto lo que hay que hacer siempre. Y bueno, paramos. Por supuesto que al otro día fuimos uno de los pocos que paramos en realidad, junto con el comercio. Algunas fábricas del calzado y algunas de la UOM en Córdoba. Pero se sintió, fue un paro. Me acuerdo. Fue un paro importante. Y usaste una palabreja para un compañero tuyo, dijiste tenía una gran disciplina. Supuestamente te refería a una disciplina sindical. Sí. La pregunta va, ¿también tenían en esa época una gran disciplina profesional y laboral? También, de ellos sí. Eran muy disciplinados. O sea, así como eran muy apasionados por defensa sí. de los derechos, también eran apasionados por defensa de su trabajo, del trabajo y del profesionalismo del trabajo. Sí, también eran muy respetuosos de todo el proceso en que estábamos inmersos y tenían una gran responsabilidad porque, bueno, los que hemos vivido esas épocas sabemos que si había que quedarse hasta las 4 de la mañana, toda nos la quedábamos. noche, si no se volvió 3 días. Nos quedábamos hasta las 4 de la mañana. O sea, había un involucramiento que era muy, muy, muy profundo con la actividad. Aparte, con el tiempo, hemos aprendido la mayoría, creo que pasamos por esos lugares a tener un afecto enorme, no solamente por las y los compañeros, sino por la tarea en sí. Esos lugares no se repiten de nuevo. Creo que han cambiado las redacciones y los lugares, pero en ese momento eran lugares que de trabajo que, a pesar de que había que trabajar, tenían un encanto especial. ¿Sabes? Hay un cambio que explica un poco eso, que es dejar de ser poseedor de un oficio para transformarse en profesionales. Sí. Entonces era como que crecieron socialmente y creyeron que abandonar el oficio era lo lógico. Sí, pero para mí sigue siendo una época de un valor increíble, tanto sea en la relación personal que teníamos quienes estábamos ahí como grupo, como equipo de trabajo, como en los conceptos. Uh-huh. Y el compromiso era también militante, político, era muy difícil no tener un encuadramiento. No, en ese momento no, estamos hablando de fines de la dictadura, y me acuerdo no solamente que había una inquietud política que tenía que ver con que terminara la dictadura. Había militancia. Había militancia, y había una militancia en especial en lo sindical para poder normalizar los sindicatos. Y estaban compañeros que militaban en política y no lo sabíamos, y se fueron muchos, qué sé yo, me acuerdo del Negro Montañés, por ejemplo. No, pero él desaparece en el 76. Bueno, pero esa época es así, eran, sí, sí. O Carlitos, Luisito Mora con los SRT. Claro, eso ellos sí. Nosotros hemos hecho una reivindicación de los compañeros, de los 5 trabajadores gráficos. ¿Y cuándo y cómo lográs ser electa secretaria general de la...? No, eso vino mucho después. Yo primero soy tuvimos un conflicto salarial que terminó en un desastre porque despidieron a quienes eran nuestro delegado de gráfica y el delegado de prensa, que era del Caño. El Flaco del Caño. Y en nuestro caso Cristina Ávila. Y bueno, fue un conflicto complicadísimo con coronel Flores. Hicimos una medida de fuerza que nos costó 11 despidos más. O sea,
la reivindicación salarial terminó siendo un desastre, y al haber despedido a la compañera, pasado un tiempo, reconstruimos la comisión interna y elegimos de nuevo delegadas y delegados. Y en eso me eligen delegada. Me eligen delegada con un papelito. No era que teníamos la ley que nos amparaba. Que votar con papelito. No había ley, no había nada. La única garantía era de que, bueno, que nos defendieran las compañeras y los compañeros ante alguna arbitrariedad que podía suceder en cualquier momento. De hecho, cuando sucede el paro, nos habían sacado las tarjetas 3 que no nos podían despedir porque estábamos de Franco. Yo estaba de Franco, ni me acordaba, pero sí estaba de Franco, y por eso no nos despidieron, sino tampoco estoy acá hablando en condición de secretaria general de la Unión Obrera Gráfica, probablemente no. Y ese fue mi inicio como delegada, digamos, pero delegada. ¿Y cuántos años? 42 años más o menos. Claro, del 82 fue eso. Claro, 42. Sí, 42 años. Y ese fue el comienzo, y a posteriori vino la normalización del sindicato. Yo integré la comisión directiva primero como vocal, y después fue como secretaria adjunta, después como gremial, pasé por todos los cargos. Y ya por esa época había un líder gremial de tu gremio a nivel nacional. ¿Quién era? Mario Díaz. No. Era antes. ¿Era antes? Hongaro. Ah, no, Hongaro sí, Hongaro era nuestra referencia, a tal punto que pero no se correspondió con tu época. Sí, lo conocimos, Hongaro. En nuestro caso se normaliza el sindicato, y en el año 87 se partió la lista porque decidimos recuperar la lista verde, que era la de Hongaro, con los principios de la CGT de los argentinos, etcétera. Lo conocimos a Hongaro, yo lo conocí mucho, pude hablar varias veces con él. Es más, me llamaba por teléfono siempre. Me llamó unos meses antes de fallecer, que hace ahora, en 2016 falleció. Y tuve el honor de que me llamara por teléfono, al fijo me llamaba, no hablaba por celular. Mira. Y bueno, tengo un gran recuerdo de Hongaro. Que ¿puedes refrescarnos el perfil de sindicalista que era Hongaro? Hongaro era muy, muy cristiano en su concepción, y tenía un concepto sindical que hoy parecería que está muy lejos, que era la austeridad sobre todo. Primero, que tenía un principio de siempre de luchar para defender los derechos y los puestos de trabajo. Creía en un sindicalismo que en algún momento denominó de liberación, o sea, un sindicalismo comprometido políticamente, pero que llegara a la posibilidad de transformar la realidad. Tenía conceptos, frases como es preferible honras y sindicatos antes que sindicatos sin honra. Esa es una de sus frases, y eso daba la pauta. La austeridad que él tenía en el sindicato se notaba. Era casi una Z, ¿no? Era una Z, sí. Era lo más parecido. Era músico aparte. Era músico. Muy parecido a Tosco, pero con una ideología no opuesta, sino distinta. Gran admirador de Tosco. Claro. Sí, creo que era mutuo. Pero un tipo de esa conducta, ¿no? Sí, una conducta muy yo diría que tenía principios que no eran fáciles de alterar, y aparte había sufrido mucho también porque cuando lo detienen en el año 74, bueno, no nos olvidemos que le mataron al hijo también, las 3A le matan a su hijo estando él en la cárcel. O sea que era un tipo que había sufrido muchísimo. Después también tuvo otro problema, murió otro hijo de él. Todo esto lo conocimos porque teníamos contacto con el sindicato y con él, pero era una persona de principios inalterables. Hilda, y hoy el gremio gráfico que dirigís, ¿qué representa? Porque ya prácticamente el diario Córdoba no está, los principios no está. No hay más diario en papel, Jorge.
No, queda La Voz del Interior, que imprime muy pocos diarios, muy poquitos. ¿Cuántos serán? 3.000, una cosa así. Muy pocos, sí. Llegó a tirar 80.000 promedio, 110.000 los domingos. Y está imprimiendo también Los Andes de Mendoza, que dejó de imprimirse en la planta propia de ellos. También se imprime acá. Acá en Córdoba. Sí. Queda prácticamente como testimonial la impresión del diario Puntal, que ahora se imprime pocos días a la semana, se imprime de jueves a domingo. Y va a seguir el mismo camino seguramente La Voz de San Justo de San Francisco, con los que también está la planta y todo, pero es muy poco lo que hacen, lo que imprimen, aunque sale todos los días aún. Y bueno, después nos queda el Hoy Día Córdoba. Y se dice, en el mundo se quedan las empresas sin diario. De papel. No desaparecen del todo, porque queda siempre la impresión, aunque sea testimonial. Los domingos generalmente. Sí, queda. En ningún lado desapareció del todo. ¿Y ustedes que han tenido que mutar a la industria? No, nosotros, la mayoría de la representación nunca estuvo en los diarios, esa es la verdad. La mayor parte de la actividad está en el sector obra, en el que denominamos sector obra, que hoy mayoritariamente está ligado a la industria de la alimentación, a la industria de los medicamentos, por supuesto de higiene y todo eso, todo lo que es envase, sobre todo envases y packaging, y bueno. Lo que ocurre, Hilda, que bolsas. El peso ideológico, político, uno todavía asocia al obrero gráfico con la Minerva, y al cerrar la imprenta, el diario anarquista, el diario comunista, el diario socialista. Era así, ¿no? Eso sí. Sí, de hecho, digamos, las y los trabajadores gráficos siempre han sido un sector muy con conocimientos, con mucha lectura, de hecho por la misma actividad, y eso se ha ido perdiendo también. O sea, no entendí bien dónde están los afiliados de la Unión Obrera Gráfica. En los talleres gráficos. En la industria. Sí, claro. O sea, son los que imprimen los envases. Sí. Impresión de envases, impresión de folletos cada vez menos. O sea, las imprentas. Libros, muy poco porque estamos en crisis, o sea, la industria editorial está en crisis. Este gobierno la ha puesto más en crisis todavía, no porque no haya lectores, No, y cada vez más. Cada vez más lectores de libros, pero la industria acá está complicada por las políticas del gobierno nacional. Por obviamente. el manejo de las importaciones, pero además porque no, está mal. Las redes te facilitan el libro. No, el libro en papel sigue teniendo su nicho. Sí, tiene su nicho. De hecho, la Feria del Libro te lo demuestra, un montón de actividades, sí. El problema es el costo de los libros impresos hoy. Son muy, no es para el público en general es inaccesible. Me fui a comprar un librito que quería tener los otros días y me pidieron 32.000 pesos. Claro, así de el papel es muy caro. 32.000 pesos. El papel es muy caro, los insumos son caros. Entonces todo esto. Y publicar no te digo lo que cuesta. No, si lo conocemos al tema. De hecho, siempre tratamos de dar una mano con eso. Bueno, están los compañeros de dos cooperativas que son de empresas que estuvieron en quiebra y los trabajadores están a cargo. Comercio y Justicia es una. Sí, Comercio y Justicia, el diario de Villa María, Gráfica Integral, que está en Alta Córdoba, Flexo Integral, que es de envases flexibles, y Gráfica Livac, que era Gráfica Livac, ahora es Gráficos del Oeste, de Villa Dolores. Yo sigo pegado a la publicación. El único taller gráfico de Villa Dolores es una cooperativa. Yo sigo pegado al considerar publicación a la edición de texto. Sí. No, pero tiene... Por supuesto que hay una variedad de impresos también, que bueno, cada taller se ha especializado en eso. Está el tema de las etiquetas, hay mucha etiqueta dando vueltas, y eso lo hace por lo general talleres que están dedicados a eso. Hilda, que hayas llegado a la Secretaría General de tu gremio y además ha integrado la CGT, ¿es una conquista o un derecho? Yo creo que
Yo no sé si como lo miraría, mujer me refiero, ¿no? No sé si lo miraría como una conquista. Yo creo que no. Es un derecho. Creo que cualquier trabajador o trabajadora tiene derecho a representar, si lo considera posible, si es su vocación, si es su compromiso, si es su convicción, tiene que poder estar ahí. No es fácil para las mujeres el mundo sindical. Pero van creciendo y posicionándose cada vez más. Sí, pero... Mandacovi en prensa, No, vos en sí, gráfica. Mariana, sí. Nosotros en Córdoba tenemos una situación creo que mucho ha tenido que ver la intersindical de mujeres, que ha hecho una tarea en este sentido. Y ahí está la compañera, bueno, está Mariana, está Leticia Medina de Claro. ADIUC, hay un grupo de compañeras del SUEN, compañeras de judiciales, han hecho un gran trabajo en ese sentido, pero no es simple. Yo diría que a nivel nacional, la participación de las mujeres en cargos de representación real ha disminuido en los últimos tiempos. Hilda, la tarea de un sindicalista es siempre confrontar. En realidad sí, yo creo que sí, porque se confronta desde la defensa de los intereses. Y los Pero no deberían ser los mismos intereses el de la patronal que el de los trabajadores. Se acercan los intereses cuando se trata de pequeñas empresas por lo general, porque prácticamente el marco tiene que ser más o menos lo mismo, digamos, en cuanto a lo que se defiende. Es muy difícil eso cuando se trata de empresas con más grandes, monopólicas, con intereses distintos. Y se confronta por una cuestión muy simple, porque esos intereses están separados, o la empresa trata de ganar a costa de lo que los trabajadores puedan brindar. Y bueno, naturalmente hay una cuestión de confrontación. Hay naturalmente eso porque la disciplina, todo lo que se impone, al margen de la rentabilidad empresaria, que siempre choca con el interés de quien vende la fuerza de trabajo, que trata de hacerlo al mejor postor, por supuesto. Y cómo... Primero brindanos por favor un sintético panorama de cómo está la CGT de Córdoba. ¿Está dividida? ¿Está unificada? Estos son un grupo, estos son otros. ¿Por qué hay dos grupos? La CGT Contanos. de Córdoba tiene una historia, no me voy a remontar muy lejos, simplemente hubo una gestión de unidad de la que yo fui parte. Yo siempre estuve en las comisiones por la unidad de la CGT, y esto fue en el 2011, donde en ese momento los dos grupos de CGT que había, uno era conducido por el compañero Omar Dragún de ESMATA y por José Pien del CEP, llegamos al acuerdo, llegaron todas las organizaciones sindicales a un acuerdo y se unifica. Eso se repite en el 2015, donde ya Pien estaba a cargo de la CGT, porque hubo un periodo en el cual el compañero Omar Dragún fue ministro de Trabajo en el último gobierno de Lesota, sería, porque ya después no volvió, y esta situación hizo que Pien estuviera a cargo de la CGT. Eso siguió su curso y ya después fallece lamentablemente el compañero Dragún, y queda Pien a cargo de la CGT en el año 2019. Y en el año 2021, una vez que se normaliza la CGT nacional, la CGT nacional toma la decisión de normalizar todas las regionales y no reconoce el proceso de normalización que había sucedido en el 2011 en Córdoba, y promueve una especie de intervención que no es aceptada por este grupo que estaba con Pien. Lamentablemente se produce una elección y queda dividida la CGT. En el camino queda Pien con un grupo de sindicatos que alcanza más o menos por partes iguales, porque 42 éramos en esta CGT Córdoba, que nosotros ahora denominamos Córdoba, y más o menos, un poco menos quizás en la otra CGT,
que bueno, ellos denominan Regional Córdoba. A pesar de que estuvimos reunidos varias veces y demás, pero eso no pudo suceder. A posteriori del paro del 24 de enero, tenemos una reunión con Furlan, que es el secretario general de UOM a nivel nacional, y bueno, acordamos la creación de una mesa de unidad en la acción, que bueno, hemos ido haciendo los actos que se han realizado tanto en el paro del 9 de mayo como el acto del 25 de mayo cuando vino Milei a Córdoba, y hemos estado participando prácticamente de todas las actividades que se han resuelto a nivel nacional, se han reproducido en Córdoba con la participación de las dos CGT y de las dos CTA. ¿Cuál es tu función en la CGT? Yo estoy en la Secretaría General junto con el compañero Federico Cortelletti de Judiciales y el compañero Andrés Colazo de Trabajadores del Jockey. ¿Y la que explica que se dividieron la CGT? Tal vez porque Pepe Piem se fue para el lado que tomaron ustedes, explique que ahí estén los gremios estatales y del otro lado han quedado muchos gremios industriales. ¿Por qué? Sí, lo de los gremios estatales siempre fue casi una lógica en ese grupo estar juntos. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la característica de los sindicatos, por eso donde está UPC, CEP, municipales. Municipales ahora está participando del plenario, pero ellos no eran parte de ninguna de las dos CGT. Eso explica que hacían asambleas solos. Así es. Bueno, está judiciales, músicos, lotería, casinos, legislativos. Ese es un grupo que siempre se mantuvo junto. ¿Y los gremios industriales de peso, el ESMATA, la UOM, dónde están? ESMATA prácticamente no está participando de ninguna de las dos CGT. Anteriormente sí estaba en nuestra CGT con el compañero José Porras, que después de la última elección él ya no estuvo. Y bueno, no sabemos no sabemos si todavía lo van a resolver, no conozco lo que va a hacer ESMATA, pero bueno, en nuestro caso está la UOM, está WOCRA, en nuestra CGT, está alimentación, está lecheros, bueno, estamos nosotros, no recuerdo en este momento, sí, hay varios sindicatos privados y de la industria. El debilitamiento de las industrias, consecuencia Calzado de está también. Calzado. Sí. El debilitamiento de las industrias, consecuencia del modelo económico, los afectó tremendamente. Totalmente. ¿ESMATA desaparece por esto prácticamente? ¿No tiene peso? Yo creo que ESMATA tiene problemas muy graves en este momento, tiene muchas suspensiones, ha tenido despidos, la industria, todos estamos expectantes sobre lo que pueda ocurrir con la industria automotriz en Córdoba. Creo que todos tenemos una gran preocupación sobre lo que puede ocurrir con la industria automotriz. No solamente tiene que ver con ESMATA, sino también tiene que ver con la UOM, por el tema de las autopartes. Incluso tiene que ver hasta con textiles, por el tema de la confección de parte de las mismas autopartes. O sea, hay una serie de organizaciones sindicales que tienen parte en este proceso de producción de la industria automotriz, y esto es muy grave. Hoy hay una situación grave. ¿Cuál sería la razón de ser de un gremio y en una escala superior de una Confederación General del Trabajo si no es la unidad de los trabajadores? Yo creo que la unidad es imprescindible. Hoy es una cuestión casi creo que de supervivencia ya del movimiento sindical, la unidad. Yo creo que la unidad es lo único que puede desarrollar una acción común, conjunta, destinada a defender lo que en este momento sabemos que hay que defender y que no está siendo defendida como debe ser. Vos sabés que tanto Pinocho como yo en nuestra juventud ejercimos el periodismo. Y vivimos un proceso histórico del paro activo. La palabra activo. Hoy tengo la sensación de que el sindicalismo es directamente pasivo. Matero. Ni siquiera matero. Sí. Yo creo que esta crisis de representación política
que llevó a que tengamos este gobierno nacional que tenemos, también tiene una crisis de representación sindical. Y esta crisis tiene que ver con casi la imposibilidad de poder torcer algunas de las cuestiones que hoy estamos sufriendo. O sea, no es que estamos tratando de ver, no, ya está sucediendo y creo que el sindicalismo en general abandonó algunas formas de lucha que hoy son necesarias. Yo creo eso. Por eso creo que uno de los dirigentes sindicales que la tiene absolutamente más clara la cuestión es Daniel Jofra de Aceiteros. Por supuesto. Hilda, los gordos, como le dice la gente con desprecio, ¿de qué son culpables? Lo que pasa es que si uno define a los gordos, cuando se habla de los gordos, se habla de un grupo de dirigentes entre los cuales se puede nombrar, hay que nombrarlos también a Andrés Rodríguez, a Gerardo Martínez de la UOCRA, hoy está Acuña de Estaciones de Servicio, Cavalieri de Comercio, o sea, yo digo, hay nombres. ¿No? Y Moyano también. Lo que pasa es que hay una parte de esta dirigencia que fue parte del gobierno de Menem, caso Andrés Rodríguez. Fueron parte del gobierno de Menem, o sea, fueron parte de... Rodríguez, Unión Personal Civil de la Nación. Sí. Fueron parte de políticas, de cuestiones que son, que hoy estamos diciendo, nos vuelven los 90, pero no queremos que vuelvan. Y hay una parte de la dirigencia que ascribió totalmente al menemismo. Eso no lo podemos olvidar. Tampoco podemos olvidar que la dictadura eliminó físicamente miles de personas, entre las cuales estaba seguramente el recambio generacional de mucha dirigencia sindical. Sí, Hilda, pero en dictadura hubo un cordobazo, hubo un vigorazo. No, en dictadura no, la dictadura yo estoy hablando de la que mató. La que mató 30 o más, no sé, miles de personas. Esa herida todavía está. Porque la supresión física, supresión física de tanta gente que pudo dirigir los destinos, no solo de los sindicatos, sino del país, y tiene sus consecuencias. Se llevó una dirigencia, decís vos. Sí, yo creo que sí. Los que hicieron el cordobazo, pregúntate cuántos de ellos están vivos. Acá hubo mucha gente que está muerta y desaparecida por haber participado del cordobazo. Nuestros mejores compañeros no están muertos. Nuestros mejores compañeros en nuestro sindicato y en otros sindicatos. ¿O no es así? Sí. Entonces, esta dirigencia que hoy tenemos a nivel nacional estuvo participando de eso. Moyano no participó porque Moyano fue parte de la resistencia al menemismo. Él crea el MTA, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, con el que se hace la primera expresión junto con la CTA, que también había nacido en el año 90, ya para el año 94. En el 94 se hace la primera expresión masiva en contra del menemismo, que es la Marcha Federal, de la que por supuesto participé estando en el sindicato, y empezó ahí una lucha que, tampoco es la que produce la caída del menemismo. O sea, eso tampoco es cierto. Lo que produce la caída del menemismo en realidad es de la Rúa. Moyano, menemismo. Moyano... No, era anti-menemista. No, en los tiempos. Ah, sí, menemismo. Sí. Moyano, kirchnerismo. Siempre Moyano. ¿Son lo mismo Moyano viejo que Pablo? Porque hablamos de los cambios generacionales. ¿Hay algún cambio? Sí, no, yo no los conozco personalmente pero mucho. Se ha vuelto un referente inmenso, Pablo. Pero hoy por hoy Pablo Moyano está representando una visión desde la CGT Nacional que es la más combativa. Por eso te lo pregunto. Por eso, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice él. ¿Y cuál es el dirigente combativo de Córdoba? Acá hubo un Tosco, hubo un Atilio López, en fin, hubo infinidad de dirigentes que simbolizaban de alguna forma la combatividad en las épocas duras de los trabajadores. Hoy, ¿cuáles son los nombres de la combatividad de los trabajadores en Córdoba? No, son todos intentos. Hoy son intentos de lograr que, en este caso hablo por el grupo de CGT al que yo pertenezco,
intenta de alguna manera, de la manera que podemos hacerlo, porque estamos en el interior, no estamos a cargo de la CGT Nacional, no, y también hay muchas contradicciones, digamos, no estamos en una provincia complicada también. Y ¿Qué significa provincia complicada? Provincia complicada. Hay algo detrás de esa frase. Pero quería terminar el tema de la dirigencia. Creo que no, hoy no tenemos ese tipo de dirigencia combativa, no. Tenemos formas de defendernos, pero que no llegan a alcanzar lo que en algún momento representaba la CGT de Córdoba con Tosco y con toda la dirigencia, que aspiraba a mucho más que a lograr un aumento de salario, aspiraba a transformar esta sociedad. Y yo creo que eso fue lo que se perdió. Incluso, perdón, en esa época combativa había un Tosco, un Atilio López, pero también había sindicatos ortodoxos como Alejo Simó, etcétera, que en general ambas facciones, digamos, del sindicalismo, no sé si el término facciones es el correcto, ambos sectores del sindicalismo, más de izquierda y más de derecha, eran combativos, ambos. Bueno, porque la etapa, por supuesto que al tener a alguien que conducía y que hegemonizaba, o sectores que hegemonizaban la pelea, y necesariamente el proceso se generalizaba. O sea, no quiere decir que todos tuvieran la misma posición, pero al estar involucrados en un proceso general, bueno, naturalmente eso lleva. Y hoy no hay duda de que existe y están todos los sindicalistas involucrados en un proceso general que es el deterioro del salario de todos los trabajadores. Por eso yo hablo de crisis de representación sindical, porque el salario es un elemento, y las condiciones también, y la defensa de la industria nacional, por ejemplo, también. O sea, no podemos hoy decir que vamos a pelear solamente por aumento o por un reajuste salarial que encima ya no está siendo así, claro, porque ya está licuándose y no tenemos salarios, no vamos a tener salarios dignos en este marco. Este gobierno no quiere salarios dignos, no quiere sindicatos también, y eso es lo más grave. Hilda, es tan precaria la situación que han creado, lo decíamos en el programa, que hoy la gente se conforma con cualquier salario con tal de no perder el trabajo. Con tal de no perder el trabajo. ¿Y eso qué nos lleva? A pensar de que si tenemos un 70% de pobreza, puede llegar a quedar estratificado en ese porcentaje, y podemos ser la imagen de otros países que lamentablemente no queremos, con niveles de pobreza extrema y con situaciones difíciles de revertir. Por eso es tan grave la continuidad del proyecto de Milei. De Milei y los grupos económicos que lo sostienen. Estamos en el riesgo cierto de que otra vez aparezca una oligarquía proletaria y los pobres obreros. Y los pobres obreros. Oligarquía proletaria. Claro, los privilegiados por el salario, por las conquistas que tienen, por la incidencia que tienen en la sociedad, son mejores atendidos que los otros que están sumergidos. Porque hoy tenemos. Ustedes mostraban placas con el tema de la preocupación de la desocupación. El miedo a perder el trabajo hace que incluso las luchas sean diferentes. Las luchas no son iguales cuando son contra el Estado, que en el caso de Córdoba, por ejemplo, bueno, ahora ya arribaron a un acuerdo los docentes, pero no son iguales las luchas. No son iguales porque el Estado todavía en Córdoba conservan el puesto de trabajo. O sea, la lucha salarial o la lucha por defender los puestos de trabajo en el nivel privado es otra. Es muy complicada. ¿Todos tus afiliados de la Unión Obrera Gráfica corresponden al sector privado? Sí, excepto en el boletín oficial de la provincia. Larga pelea esa para. Larga pelea. Sí, no, pero está ahí, están ahí. ¿Qué es más difícil, luchar contra el sector privado desde el punto de vista del sindicalista o con el Estado? No, privado, toda la vida. ¿Por qué? Y porque los intereses, el Estado mantiene una cuestión, yo lo aprendí con el tiempo esto, mantiene una cuestión de equilibrio también, de alguna manera, con sus trabajadores.
y ese equilibrio difícilmente se rompe, salvo porque que no les paguen el interesa sueldo. los votos de esos trabajadores, en cambio el privado No sé no. si es porque le interesan los votos, sino porque, bueno, el Estado también tiene obligaciones, tiene una cuestión, tiene cuestiones que cumplir, que en la parte privada no se ven así. Por ejemplo, en el Estado siempre hay más avances en las cuestiones, por ejemplo, licencias por maternidad y todo eso yo siempre veía. Y eso es lo que le dio en buena parte el triunfo a Milei. Bueno, sí, bueno, hay muchas razones por el triunfo de Milei, pero esa puede ser una. Y a nivel privado no, a nivel privado por lo que te decía antes, o sea, la defensa del interés, la rentabilidad de la empresa está sujeta a las condiciones también en las que están las y los trabajadores, o sea, es muy difícil. Y es común que digan, los empleados estatales son burócratas, no trabajan, son burócratas, son ñoquis. Y la otra cosa que se dice con habitualidad es, se nota que nunca trabajaste en una empresa privada. Sí. Describen dos realidades, el Estado es permisible y el privado... El Estado no sé si es permisible, lo que tiene el Estado es que quienes conducen tienen que tener claridad sobre eso y no afectar los intereses ni de las y los trabajadores que tienen a su cargo y tampoco la de los ciudadanos. Los contribuyentes, que son los que pagan el sueldo. Son los que pagan el sueldo. Y eso es lo que le valió lo que dice Jorge. Entonces hay ahí El favor a una Milei. contradicción. ¿Eh? Eso es lo que le valió el favor a Milei. Claro. O sea, hay una especie de... Pues esto creo que lo de Milei nos saca lo peor de todo. Y lo peor de todo es eso, es decir, entender que alguien que tenga el trabajo, que está seguro y demás, eso está mal. Lo que hay que exigir es que el Estado cumpla el rol que tiene que cumplir. Y no alguien que está cobrando el sueldo y no vaya a trabajar. Eso está mal. Eso está mal siempre. Si Milei dice que hay funcionarios del Estado que son corruptos, lo cual no hace falta que lo diga Milei, pero a la vez el ciudadano común que tiene que ir a hacer un trámite en una oficina y se lo atiende mal, se lo atiende indebidamente, tienen que hacer largas colas, todo eso es un caldo de cultivo, ¿no es cierto?, para que aparezcan estos fenómenos especiales, llamados, por darle un nombre generoso, a este gobierno que tenemos. Es decir, ¿cómo se transforma eso desde un gobierno nacional y popular? ¿Cómo transforma eso? Porque aparentemente la forma de transformar lo que decidió el voto fue decir, no, traigamos a este tipo que rompa todo. Destruyamos el Estado. Destruyamos el Estado. Bueno, esto creo que tiene otras aristas. Yo creo que este plan siniestro que se ha impuesto a través del voto, bueno, nos va a llevar a unas condiciones que yo espero que no suceda, pero seguramente si no nos oponemos y si no logramos impedirlo, seguramente va a ser así. Yo lo que creo es que debe haber una valoración del Estado que evidentemente no la hubo y que llevó a esto. No la hubo. Y yo creo que hay un abandono. En mi caso, que yo adscribo al peronismo, creo que hay cuestiones que el mismo peronismo, que Perón, incluso a través de su modelo argentino para el proyecto nacional, la comunidad organizada, dejaron planteado sobre el tema del rol del Estado y cómo debe ser la cuestión, cómo debe ser dirigido el Estado. Y eso fue lo que se abandonó. Yo creo que hay un abandono muy grande de todo lo que es inclusive los principios del peronismo, que no han sido abandonados totalmente. Hilda, decía han sido abandonados y haces una crítica al peronismo presente, porque creo que Kicillof es una cosa y Guillermo Moreno es otra. Sí, yo creo que sí. Uno por derecha y otro por izquierda. Sí, ¿Cuál es la diferencia de fondo? Yo creo que Kicillof primero está gobernando la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante que hay en el país, y creo que tiene una responsabilidad muy grande. Creo que ha asumido esa responsabilidad con cuestiones políticas mucho más claras, donde aparece la posibilidad de que haya una conducción. Eso es lo que creo de Kicillof. De Moreno, creo que Moreno es un buen comentarista televisivo.
Y te falta un tercero. Yarlora. Ah, Yarlora. Y yo, bueno, yo creo que en Córdoba tenemos una situación, cuando digo compleja, creo que no sabe si Yarlora está más cerca del peronismo o más cerca del mileísmo. Bueno, acá se trabajó en la provincia, creo que una parte importante de la dirigencia que debería ser del PJ trabajó primero para que gane Macri y después para que gane Milei. Creo que esas son cuestiones que aparecen definitivamente. Y creo que el tema del peronismo ha ido con el tiempo, digamos, desde la Sota para acá, se ha ido diluyendo, diluyendo en forma permanente, hasta quedar casi oculto. Pero la crisis que tiene el peronismo no solamente es del peronismo, sino de los partidos de estas características. Sí, de los partidos, sí. El radicalismo también. También. Y creo que en Córdoba se complica mucho porque Córdoba tiene una condición hoy. Es una provincia que tiene recursos, lo que no quiere decir que estemos maravillosamente bien. Que sobre, pero tiene recursos. Creo que el sector que tiene recursos, creo que hay 3 sectores claves económicos, son los que han conducido de alguna manera la distribución de esos recursos en la provincia. Por supuesto que lo han hecho en favor de sus propios intereses, que es el sector agroexportador, el sector financiero y el sector desarrollista, y que nos han traído hasta esta situación. Y hay, de alguna manera, esto también afecta la existencia de los partidos, porque ya no hay proyectos partidarios, hay proyectos de grupos, en este caso del grupo, voy a decirlo, el grupo de los 6, que tiene un proyecto claramente. Entonces, bueno, esto es lo que hoy aparece esto como lo hegemónico. O sea, nadie en Córdoba habla en contra de esta situación, salvo los grupos ecologistas y demás, que tampoco tienen mucha prensa, que digamos. En 2 o 3 ocasiones existe alusión a la crisis de representatividad. ¿Cómo se sale? ¿La representatividad está quebrada en la sociedad? ¿Hay representatividad en los gremios? ¿Hay representatividad en la política? No, yo creo que la cuestión, lo de los sindicatos sí también, porque de alguna manera no se está respondiendo a lo que debe ser la función sindical, que es preservar el salario y mejorar las condiciones de trabajo y mejorar la distribución. Eso no está sucediendo. Pero a nivel político yo creo que cuando sucede esto del triunfo de Milei y de este grupo, lo está haciendo sobre la base de una crisis de representatividad que tiene un peligro muy grande, que pone en peligro la institucionalidad. Cuando decimos el Congreso no sirve, cuando la expresión común te dice que el Congreso no sirve, y los otros días hemos visto en vivo y en directo una cuestión casi vergonzosa, cuando esto de la discusión de la visita a los genocidas o la forma en que se tratan los temas, o los acuerdos que se hacen, que aparecen todos bajo, digamos, subterráneos, pero de alguna manera después salen a la luz. Todo esto lo que sigue haciendo es, de alguna manera, engrosando esa crisis de representación, pero también una crisis que pone en peligro la democracia. Yo veo que lo que está en peligro no es tan solo la representación política, sino la democracia. La democracia, ¿por qué? Y porque está en peligro el Congreso, está en peligro todo. Nadie cree absolutamente, ustedes no sé si han escuchado, pero el común de las personas dice: lo que pasa en el Congreso no me importa. Y eso es grave. Y lo peor es que la gente no lo dice, pero lo que menos le importa es lo que pasa en la justicia. Otro aspecto que también tiene crisis de representación. La gente no lo expresa como respecto de un legislador, pero sin embargo, si hay esta podredumbre que hay en la política, es porque no hay una buena justicia. No, nadie cree en la justicia.
Eso también es cierto. Nadie cree. Y eso es grave. ¿Qué pensás de los dirigentes que se perpetúan en el cargo? Los cargos cualquiera. En cualquiera. Sindicalista incluido. Sindicalista incluido. Con más razón todavía. Claro. Yo creo que hay mecanismos, en el sindicalismo hay un mecanismo que es cada tanto hay elecciones, o sea... El problema es qué pasa con las estructuras, más que con los individuos. Las estructuras que permiten que no se renueve o a veces no, a veces la voluntad. La voluntad de los trabajadores representados es que siga esa persona. Acá tenemos en Córdoba un ejemplo muy claro. Daniele. Rubén Daniele. Pero nadie le va a negar al gringo su representatividad. No, claro. Y por más que haga 100 años que esté, nadie se lo va a negar. El problema no es ese. El problema no es el tiempo que está. El problema es lo que hace. Con el mismo modelo justifican a el secretario general de Empleados de Comercio. Y yo ahí te diría que hay diferencia. A Chacón. Bueno, Chacón hace menos, que está hace mucho menos. Pero debe ser 15 años. Sí, probablemente sí. Hay que ver los niveles de participación. En el SUEN hay un nivel de participación y en el Sindicato de Comercio hay otro. ¿Qué es más importante y representativo? ¿Una asamblea de trabajadores o la votación en el gremio yendo a la urna? Una asamblea de trabajadores. Por eso, la representación tiene que ver con eso. O sea, al Rubén Daniele vos siempre lo ves en las asambleas. Es eso. Yo también. Sí, bueno, pero convengamos que Rubén Daniele tuvo a su favor todo el viento a favor y las tormentas y tempestades a favor. Por un lado, porque tiene todo el conglomerado de su afiliado muy cerca, casi en un solo lugar. Eso es una ventaja. Los tiene en caja. Los tiene en casa. Y por otro lado, que le ha tocado lidiar con cada intendente, que mamita. No, pero ahí no le estás reconociendo, es un hábil político el gringo. Sí, él sí. Él sí. Sí, sin duda, pero... Se fue para no volver y volvió siendo jubilado. Sí, él tiene una conducción y un liderazgo que son muy claros en el sindicato. O sea, no hay prácticamente cuestionamientos. Eso también hace ver la otra parte, decir, bueno, cuando él no está, ¿qué pasa? Cuando no esté, ¿qué pasa? Y no estuvo, pero se pudo sostener igual. Está bien, independiente de lo que a uno le toque del otro lado, también está lo que hace. Sí, claro. Porque si es por eso, hay otros que tienen a favor muchísimas más cosas y los resultados no son... Cada intendente que asumió en Córdoba tenía como objetivo, como mira... Hacerlo mierda. Hacerlo mierda a Daniele. Y ahí está. Y no sucede. Vito y coleando. Y hablando de hacerlo mierda, hay todo un país que hace 20 años que tratando de hacer mierda a Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí está Cristina. Bueno, Cristina creo que sufre las consecuencias de la acción mediática, bueno, que nos ha traído hasta acá, en definitiva. Esto también es cierto, independiente de Fernández y de toda la historia. Por supuesto. Creo que ella representa hoy una persona, quizás la persona más importante en política, entiendo yo, de este lado, y que tiene una capacidad que no se da habitualmente. O sea, su pensamiento, sus conocimientos, no tenemos muchas personas con esa capacidad. No hay ningún dirigente de la política latinoamericana que haya tenido tanta denuncia, tanta persecución, tanto ensañamiento como Cristina Fernández de Kirchner. Y cualquiera que analiza la política argentina hoy dice, sigue con su base firme de 35% y sigue siendo la referente. Y sí, porque está ligada a un proceso
que la Argentina fue determinante. Yo creo que lo más determinante fue los 4 años de Néstor Kirchner, igual creo yo. Lo demás sufrió muchos vaivenes, la cuestión hasta llegar a la crisis del 2008 con esto del campo y todo eso. Bueno, después también fue tremendo. Y bueno, los sectores dominantes, evidentemente, a partir de los medios hegemónicos, a partir de su discurso, a partir de la demonización, la justicia, por supuesto, cómplice, hablando de crisis de la justicia, mira, bochornosas actitudes como la del juez que tiene a su cargo, bueno, el juez que tiene ahora la cuestión de Fernández, o sea, son barbaridades, sí, barbaridades. Lo de Cristina son barbaridades de todo. Desde todo punto de vista. La justicia encontró al matador y no se preocupó por buscar al asesino. En cualquier otro país del mundo, esto estaría siendo tomado de otra manera. Nosotros acá, yo recuerdo, o sea, increíble, o sea, una cuestión, un intento de asesinato directamente, sin responsable, o sea, en la nada. Aludiste a la incidencia de Cristina. ¿Es bueno o es malo? Yo creo que por más que haya incidencia, creo que Cristina no está dispuesta a conducir. Pero entre Cristina conduciendo o Cristina eligiendo, no, pero creo que ¿cuál te quedas? Ella creo que definió no conducir. Eso sí, creo yo. Pero esperemos que eligió a Scioli, lo eligió. Esperemos que decida no elegir. Esperemos que no. No, yo te comparto. Pero creo que lamentablemente ella optó por no conducir, creo. Los hechos lo demuestran. Me parece que esto y es lo así. único que le ha faltado en su carrera política es que esa bala saliera, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Y seguramente hubiéramos entrado en una etapa complicadísima, más complicada, no sé si que la que tenemos, pero sí, hubiéramos entrado hubiera sido un hecho políticamente grave, hubiera sido una vuelta de hoja y nos hubiera quizás retrotraído a otras etapas de nuestra historia. Si te ofrecen ser candidata a algo, ¿lo serías en la política? No, ahora no. Pero fuiste legisladora ya. Sí, yo fui legisladora. Claro. Sí, pero ¿por qué no ahora? No, porque creo que debe haber creo que estamos en un proceso donde es necesario discutir, donde es necesario analizar por qué llegamos a esta situación. Es imprescindible que salgamos de ella. Y esto también requiere emergentes en la política que sean que podamos creer y que podamos tener confianza y que podamos revertir este discurso de que toda la cuestión política es mala y que podamos encarar para otro lado, recuperando valores, recuperando principios y sobre todo saliendo de esta cuestión de odio, de lamentablemente de lo peor, de que nos ha sacado lo peor colectivamente de nosotros, ¿no? La última, Hilda, principios y valores. ¿El cordobesismo los tiene? Principios, creo que principios tiene. Ahora, valores, no sé. Y algunos debe haber juntado. ¿Cómo valores? Valores. Debe tener una buena cuenta bancaria. No, pero ¿qué es usted? No, yo hablo de valores en el sentido ético, claro. Hilda Bustos, ha sido un placer que nos haya visitado. Usted. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Guillermo. A vos. Gracias, muy amable.